de que no habíamos entendido y no habíamos profundizado en cuanto a lo que significaban las aves de los cielos como espíritus, como no en la parte natural, hablamos rápidamente, es un resumen, hablamos de que el Señor de las cosas que no se ven lleva a las cosas visibles y lo que hoy vemos viene de lo que no se ve. Y cuando nosotros hablamos de las aves, hablamos en Génesis que el Señor le habló a las aguas para que produjeran las aves, pero de ahí el Señor nos fue llevando a, a la realidad espiritual. Ahorita escuchábamos temas que en este momento se están moviendo, se están manifestando, temas de, pues no sabemos qué está pasando, si ya entramos en el nuevo orden mundial, si van a suceder situaciones que se han escuchado, no lo sabemos, pero si somos entendidos en los tiempos, entonces no nos vamos a extraviar. Si oramos por el discernimiento, aún el discernimiento de espíritus, no seremos engañadas. Y es importante, o engañados, estar sentados en las verdades de la palabra, qué está sucediendo, qué se mueve en los aires. Hoy en la última parte de esa enseñanza que la verdad a mi esposo y a mí nos abrió una perspectiva, una parte de lo espiritual que no lo entendemos tan fácil. Entonces, si quieres tomar notas, que el Señor de verdad traiga esa revelación, que Él sea el que revele estas verdades. Son tiempos de estar apercibidos con nuestros sentidos espirituales, no los naturales. No podemos caminar por vistas, dice el Señor, sino por fe. Nosotros no podemos caminar por lo que digan, que porque una vacuna nos va a matar, que porque una guerra va a venir, que porque una hambruna se va a desatar, que porque el agua se va a contaminar, que porque cierta nación va a colapsar. Nosotros no caminamos por vistas, amén. Caminamos por fe. Y bueno, dice la palabra de Dios, nos quedamos en esa parte donde dice que Job 28, estaba recordando mis notas pasadas, leímos Job 28, ahí nos quedamos. Que estábamos leyendo esa parte en el versículo 21, Job 28, 21, dice que la sabiduría, ¿recuerdan que el Señor escondió la sabiduría de las aves? Él las esconde, creo que se conecten a la enseñanza anterior, no quiero usar mucho tiempo en lo que hablamos en el pasado, pero dice esta escritura, Job está escribiendo que está escondida de los ojos de los vivientes y dice oculta a todas las aves de los cielos. El 22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído por todo con nuestros oídos. Y se está refiriendo a la sabiduría. Y el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación no es más que la revelación de Jesucristo. Cuando nosotros aprendamos a conectar ciertas profundidades, nuestra vida va a cambiar. Si nosotros estoy en el desafío, es que yo ya no sé ni qué leer ahorita. Quisiera recuperar tiempos, años, ¿no? Y yo, en la tarde voy a tener una clase del tabernáculo y estaba impresionada con lo que escuché, todo Éxodo. Yo decía, Éxodo, Eclesiastés, sabiduría, Proverbios, sabiduría. Ya lo hemos hecho, ya hemos leído Proverbios, pero con estas revelaciones, cada vez que leamos una palabra, nos va a transformar y nos va a transformar. Entonces, bueno, hagamos tiempo en las agendas y espacio para leer todo lo que necesitamos leer. Pero aquí dice Job que la sabiduría está escondida de las aves. Y aún el Abadón y la muerte que están en la tierra, aquí en la superficie, bueno, en la parte de la tierra, dijeron que su fama era grande. Entonces, ya cuando viene una revelación de qué es la sabiduría, a qué se refiere cuando estamos hablando de sabiduría, no hablamos del rey Salomón. Tuvo sabiduría, pero él no era la sabiduría. Él pidió sabiduría. Y vamos a esa sombra de todo lo que es el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento, por decirlo así, es la sustancia. Eso escuché hace rato de un video que me encantó del tabernáculo, que en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Todo el Antiguo Testamento está conectando, hilando con Jesucristo, porque todo se trata de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo, de lo que está por hacer una vez más. Y el Nuevo Testamento ya es la sustancia. Entonces, cuando hablamos de las aves de los cielos,
Hablamos ya de una cuestión espiritual en esta tarde. ¿De qué viven esas aves de los cielos? Esos demonios, vamos a hablar esas palabras precisas, esos demonios, esos espíritus en este tiempo. ¿De qué se alimentan? ¿De qué viven? ¿Qué hacen? ¿Qué rangos tienen? ¿Dónde operan? ¿Dónde no se meten? ¿Dónde sí se pueden meter estos espíritus? Pues la palabra lo dice. Dice la Biblia en Lucas 8:5. Dice, el sembrador salió a sembrar una semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue, esta palabra es importante, pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron. Otra vez. El sembrador salió a sembrar una semilla. La semilla sabemos que es la palabra, ¿verdad? Una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo se las comieron. Y los espíritus se las comieron. Dice, o sea, ay Dios, yo había leído esto, pero yo no había entendido de qué manera era que esa semilla, que es la palabra, es pisoteada, porque aquí dice que cayó junto al camino y fue pisoteada, pisada, y las aves de los cielos. Ya cuando entendí lo que significaba las aves de los cielos, por eso Jesús era tan hermoso para hablar en parábolas, porque si es que no me van a entender, hagámoslo de esta manera, hagámoslo con parábolas, pero hoy entiendo que el Señor increíblemente soltaba vida y revelación y muchos no entendían. Por eso el domingo terminamos nuestras reuniones, un paréntesis que no me voy a salir, y se acercaron a orar por nosotros unos hijos espirituales que amamos bastante. Son hijos que hemos parido en el vientre espiritual, literal. Ese par de hijos han sido amados. El Señor nos permitió a mi esposo casarlos, llevarlos a Cristo. A él lo llevó a Cristo. Casarlos, bautizarlos, empezarlos a discipular y entrenarlos. Y ellos estaban con nosotros el domingo y soltaron una palabra orando por nosotros hermosa, hermosa. Y yo decía, Señor, el enemigo ha venido a tratar de robar, a tratar de esas aves, de venir a comerse la semilla, cosas que ya habían sido plantadas. Hoy vamos a entender de una manera poderosa qué significa eso de que la semilla, que no es más que la palabra, cae en un lugar del camino y es pisoteada la palabra y las aves de los cielos aquí dice, se la comieron. Dice que esa semilla, que es su palabra, viene y es soltada, pero luego dice que aparecen las aves. Y eso me llevó a meditar algo. Hay gente que tiene mucha palabra aquí. Y quizá me incluyo, pues desde niña estoy en la iglesia. Yo soy malita para decir, bueno, en Lucas 8:5 dice que el sembrador salió, yo me sé todo lo que dice, pero no, a veces se me olvida en qué libro, qué capítulo y qué versículo, ¿no? Pero aún así tenemos mucha palabra, tenemos mucha palabra. Nos ha sido soltada palabra, en mi caso desde niña, pero nuestro diario vivir, esa palabra que ha caído y que mucha palabra que cayó fue pisoteada. ¿Qué pisotea esa semilla, esa palabra? Nuestras acciones. Se habían puesto, o sea, se habían preguntado, nos habíamos preguntado qué significaba, por qué ese tema de Jesús de decir, pues cayó ahí y la pisotearon. Hay una profundidad impresionante en estos dos renglones, porque dice que nuestras acciones, nuestro diario andar, por decirlo así, pisotea la palabra. Hemos pisoteado esa semilla. Por eso no ha dado tanto fruto algunas veces. ¿Cuánta gente, me decía el Señor en la mañana, habla de autoridad y no se sujeta a ninguna autoridad? Pisoteamos la palabra. Pisoteamos esa palabra. ¿Cuánta gente hablamos de principios que están en la palabra? El principio de la honra, de la
avanza y nos la pasamos quejándonos. O sea, esa semilla que está en nuestro corazón la pisoteamos con nuestras acciones. Por eso no hay fruto de esa semilla que se suelta bajo la tierra. Es que lo tremendo es que dice que cuando pisoteamos, aquí está el punto de esta escritura. La semilla cae, la pisoteamos, y cuando nosotros pisoteamos con nuestras acciones las palabras, con nuestras acciones la semilla, perdón, vienen las aves, vienen los espíritus, tremendo. Vienen los espíritus, dice, y la agarran, se la comen, se la comen. El pisotear la semilla, en nosotros quebrar, romper la palabra con nuestras acciones, atrae a las aves de los cielos, atrae a los espíritus. Eso es tremendo. Si hemos leído las vigilias de la noche, las hemos estudiado, las horas más oscuras, las horas donde se mueven los espíritus en los aires. Y sí, ciertamente, estos espíritus o las aves de los cielos, de lo que hoy estamos terminando de hablar, son atraídas cuando el sembrador ya soltó esa palabra y esa semilla es pisoteada. Dice, las aves vienen y se la comen. Tremendo. Tremendo, tremendo. Las aves están al acecho. Los espíritus, si tú y yo pudiéramos ver, el trabajo magistral del enemigo fue ese. No, usted no hable de los demonios. El diablo ni se mete con usted. Mentira. No, usted adore. Sí lo hacemos. Pero estamos en la dualidad de este mundo. El bien, el mal, la presencia de Dios, Satanás, la salvación, la perdición, el pecado, la vida eterna, la santidad. ¿Y por qué no ponerle atención? Dice la palabra que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Y dice, no ignoréis las acechanzas de las tinieblas, no te descuides, ponte tu armadura, dice el Señor, cúbrete, usa tu escudo, cíñete el cinturón de la verdad, camina en la verdad. Y pareciera como que era algo que no se quería tocar, así como el libro de Apocalipsis, que toda la Biblia hay muchos mini apocalipsis, si lo supiéramos. Hay tantos libros de profecía donde se está anunciando lo que está por venir, pero no lo entendíamos. Por eso el espíritu de revelación y sabiduría ha sido necesario en este tiempo. Ha sido un menester orar esa parte de Efesios donde necesitamos la revelación. Necesitamos la revelación. Tengo una palabra muy mía que se las voy a compartir para no chiflarnos, hermanos, hermanas, amados, para no perdernos, porque en algún momento creemos que nos viene una revelación, en algún momento creemos que tenemos algún anuncio, pero si no estamos en la palabra, eso está de cuidado, ese pisotear la palabra y que atrae a los espíritus, que atrae a las aves, nos deja ver qué peligroso es este género, porque es un género de demonios, de espíritus. Esos espíritus que han creado en los ámbitos la rebeldía, el odio, el egoísmo, el que los grandes pisoteen a los pequeños, los abortos, los asesinatos, que ya todo el mundo hablando de Zacatecas, quizá lo escuchan en otras ciudades, pero Zacatecas ha perdido la capacidad de asombro. 10 colgados, 5 colgados, 4 colgados, 10 metidos en una camioneta, ahorcados, asfixiados. Diario escuchas eso en esta ciudad. Pero como no caminamos por vistas, nos apercibimos, nos ponemos firmes, nos cubrimos, no corremos riesgos. No andamos buscando tentaciones para vencerlas, ni tampoco andamos buscando demonios para vencerlos en las calles de Zacatecas, pero tomamos la autoridad en Jesucristo, en Yeshua, y caminamos entendidos que se mueve. Es algo que es como ir un paso adelante, si me explico, de los planes del enemigo.
un paso en avance. Antes de que venga el contraataque, tú ya sabes cómo se van a mover esos espíritus, esas aves, y ellas son atraídas cuando por nuestra vida pisoteamos la semilla, que es su palabra, preciosa parábola. Eso yo no lo había entendido. Y hoy que lo entiendo en mi corazón, pues bueno, tiene mucha gratitud al Señor por hacerme entender lo cuidadoso que debemos de ser para no pisotear la palabra. Hablamos de amor y no sabemos abrazar, pisoteamos la palabra. Hablamos de amor y no tenemos la ternura de Cristo, pisoteamos la semilla. Hablo de los siervos, de los ministros, de los hijos de Dios, de los cristianos. El amor de Jesús tiene que estar fluyendo por nuestra vida. Esos ríos de amor, de misericordia, de estar pensando en los demás, como en el Antiguo Testamento, que vendían todas sus cosas y las compartían y le daban al necesitado. ¡Wow! Eso es no pisotear la palabra, la semilla de Dios. Y eso quedó en mi corazón en este día. Que el Señor nos ayude a predicar la santidad y la integridad y a vivirla para no pisotear la semilla. Puse una notita aquí. No despiertes a las aves. No despertemos a las aves de los cielos. Dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros sabemos esa verdad y nos dormimos enojadas. No despertemos a las aves. No las despertemos porque ellas están al acecho. Es un rango de demonios muy poderoso. Peligroso. Peligroso que están al acecho. Así como ese león. Así. Luego voy a predicar lo que significan los perros en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, los perros, en el ámbito espiritual, luego predico eso, porque lo estoy estudiando apenas, pero se refiere a lo que está aquí cerca, porque en los espíritus, cuando habla de los perros, habla de alguien que está cerca, que tú lo escuchas, que tú ves venir a un perro, ¿no? Vámonos de lo natural. Tú ves venir a un perro cuando te quiere morder. Tú lo ves, se hace presente, se ladran, corren rápido, pero están a tu nivel. Y las aves, no. Las aves están en lo alto, a veces ni cuenta te das dónde andan y no sé, en las playas de Miami recordemos eso, ¿no? A veces están ellas y ven comida y de una ¡fum! Llegan y te arrebatan la comida en la orilla. Eso le encantaba a Santi hacerlo cuando vivimos allá, a Estefanía. Estar ahí en la orilla y las aves estaban alto o lejos y ni las veíamos, pero ellas veían la comida de una manera impresionante y venían a arrancarte, ¿no? La comida así de la mano cuando se las dabas. Así es en el ámbito espiritual, precisamente. Así andan, en los aires, con todo lo que vemos ahorita, con el tiempo profético que se está cumpliendo, porque no es para espantarnos, es para prepararnos. Ya el Señor nos había dicho que la maldad se iba a multiplicar, que el corazón de los hombres se iba a endurecer, que el corazón de muchos, el amor de muchos se iba a enfriar. Eso se está cumpliendo, pero ese Señor ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Hay otra escritura que está en Génesis 40. Déjenme les leo un poco hablando de lo mismo. Es cuando te pones a buscar una revelación y un tema y empiezas a buscar en la escritura, es impresionante. Es impresionante lo que podemos llegar a encontrar en la palabra. Dice Génesis 40. ¿Se acuerdan de qué habla? Está hablando de José. Pues de mi esposo está estudiando eso también y está impactado acerca de José. Aquí en este capítulo José está interpretando dos sueños. Nada más que quiero leer los versículos específicos. Estaba atrás de estos versículos que voy a leer, estaba el copero y el panadero, ¿verdad? Y entonces vamos a leer el verso 16, donde dice: cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, el copero dio su sueño, José lo interpretó y era una buena interpretación, y entonces viene el panadero con su sueño para que José se lo interpretara. Dice, le dijo a José, yo también tuve un sueño en mi sueño. Yo también tuve un sueño. En mi sueño, dice el panadero, había 3 canastas de pasteles
blanco sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se lo comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. No tengo otra traducción, pero mi otro teléfono está cargándose. Pero aquí está hablando el panadero que había unas canastas, la otra traducción dice llenos de manjares de pastelería. Eso dice otra traducción. 3 canastas llenos de manjares de pastelería y dice aquí en el 16, pero llegaron las aves y se lo comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Es que quiero ver si puedo leer hasta más adelante. Sí, voy a leer el 18. Dice, el sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. También dice, en 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Yo creo que me voy a quedar. Porque está hablando de que en esas canastas había un depósito, dice aquí, manjares de pastelería. Para nosotros, ¿qué es lo más, dice la palabra, ¿no? ¿Qué es lo más dulce que la miel? ¿Qué es lo más deleitoso para ti y para mí en este momento? Su palabra. Su palabra. Esa era la interpretación, mucha Biblia. José le empieza a decir la interpretación del sueño, le dice, significa tiempo, o sea, días, que en días, el faraón, sabemos que el faraón no tiene nada que ver con nuestro Dios, dice, te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste, luego las aves llegarán y pisotearán tu carne. Aquí dice que las aves se lo comieron. Las aves se lo comieron porque él tenía mucho conocimiento. Es peligroso el conocimiento cuando no hay humildad. Es bien peligroso. Es mejor vivir con cuidado de lo que ya conocemos y no llenarnos, porque aquí las canastas iban sobre la cabeza, ¿se acuerdan? Aquí así era también en México, en Zacatecas. Creo que todavía hay canastos así como de paja y los llenan de esos panes que andan vendiendo en la calle, aquí así es. Entonces, se está refiriendo a que la cabeza de este hombre tenía mucho conocimiento, mucha palabra, pero aquí porque dice que vienen las aves y se comen sus carnes. El faraón tipifica también el mundo, porque ¿de dónde salió el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? El faraón. Idolatría, poder, cosas en contra totalmente de nuestra vida con el Señor. Cuidado porque vienen las aves. Un texto más que yo lo leí tantas veces, pero pues así lo leí. Leí que José interpretaba esos sueños porque más adelante dice en el 23, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Y luego vienen sueños del faraón y todo enfocado en el faraón y en los sueños, pero no en la profundidad de que cuidado con las aves, cuidado con pisotear la palabra, cuidado con tener tanto conocimiento sin vivirlo. Cuidado, eso es peligrosísimo. Despiertas a las aves. Dice Eclesiastés 10:20. Nunca, dice, hables del rey, ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito, dice así la Nueva Traducción Viviente, podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Hay algo más también de lo que se alimentan las aves y los espíritus, del chisme. Porque el libro de Eclesiastés habla sabiduría también, habla bastante sabiduría. Y yo conectando tanto texto de las aves,
Y yo decía, Señor, tantas veces que yo desperté esas aves. Creo que no siempre hemos sido prudentes con nuestras palabras. Ya hace rato, que el Señor nos dio esta revelación, fue un rema en nuestro corazón. Y a veces nos tenemos que morder la lengua. A veces yo quiero decir algo necio, una palabra que no debe decirse y mi marido me abre los ojos así, o yo se los abro a él, ¿no? O estamos platicando algo y de pronto queremos venir a una murmuración y la frenamos inmediatamente. Es algo que el Señor nos habló desde que yo enfermé en el 2020. Mis palabras ya me andaban matando, mis palabritas despertaron también a las aves y los de muchos, pero yo no tengo tema con cuidar esas cosas y que no se ventilen en mi vida, porque eso ha sido algo que Dios ha usado para su gloria. Eso me ha mostrado el amor y la misericordia de Dios, que a pesar de mi necedad, en mis palabras, yo soy una colérica que batalla mucho con no atropellar a las personas. Entonces nuestras palabras y la intención de las palabras y nuestros comentarios, también dice aquí, fíjense lo que dice, nunca te burles del rey, dice otra traducción. Está hablando de autoridad, de cabeza, de alguien que está en la cabeza. Tu jefe, tu esposo, tu pastor, tu líder, tu padre, alguien que está en autoridad, el presidente, alguien que está en eminencia. Dice, nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente. Eso está tremendo. No te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito, en la otra traducción dice, un ave, podría transmitir tu mensaje y contarle lo que dijiste. ¿De qué se alimentan estas aves, este género de demonios? Del chisme, de la murmuración. No rumores, please, me decía el Señor. No rumores, no rumores. Déjale a Dios el juicio. Si eso yo lo hubiera entendido en mi juventud, en mis 20. Y aquí lo más tremendo, la palabra aquí dice que en privado, ¿eh? Aquí dice, ni siquiera dentro de tu dormitorio. O sea, más claro, cuando alguien rumora, cuando alguien chismorrea, cuando alguien habla a las espaldas, y aquí habla de personas de autoridad. Y voy a poner como ejemplo a David. Pues puse esta parte de David porque David decía, yo no me atrevo a tocar al ungido del Señor. Hablando de Saúl, permíteme, pero si Saúl era un desobediente. Pero dijo David, no, yo no quiero despertar a las aves, thank you. Dice mi sobrinito Cristian, no, thank you. Es que es real el proceso en el cual a veces hemos pues fallado por mucha ignorancia, por no conocer la palabra y la verdad. Por eso la sabiduría es importante, el espíritu de sabiduría. Vamos a leer otra escritura más. Génesis 15, del 9 al 11. Aquí lo tengo. Génesis está increíble. Lo voy a tener que volver a leer junto con Éxodo, con esta revelación. Porque de verdad es poder de Dios. Esta es una espada. Este es el arma de guerra y de victoria. Génesis 15, del 9 al 11, dice, aquí está el Señor haciendo un pacto con Abraham. Todavía no era Abraham, ¿ok? Era Abraham. Y dice el 9, y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de las aves de rapiña y las de carroña? Pues son estas. A esto se refiere. Y cuando estaba leyendo esto, hice una nota aquí porque las
aves, los espíritus de los aires atacan las promesas y los pactos también, porque aquí Abraham estaba haciendo un pacto. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, un sacrificio, pero esto era porque el Señor iba a hacer un pacto con Abraham. Y dice al final que los buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Yo creo que todos hemos hecho esto. Señor, te prometo. Señor, pero de verdad, o sea, te prometo, Señor, que voy a darte mi vida, voy a darte mis recursos, lo que me has dado. Voy a estar en tu casa todos los días de mi vida, Señor. Voy a hacer esto. Y vienen las aves y rompen, atacan esas promesas, se llevan, arrebatan esa promesa. Aquí dice que Abraham los espantó. Hay otra escritura en 2 de Samuel que no la voy a leer ahorita, 21:20, pero está hablando de Rispa, cuando sus hijos murieron. Recuerdan que 2 de sus hijos murieron y ella cuidó a sus hijos. Ella cuidó a sus hijos, era una de las concubinas de Saúl, entonces ella cuidó a esos muchachos cuando estaban ahí muertos y todo el capítulo habla de eso. Y aquí dice que las aves, pues sí lo voy a leer, yo no quiero estar leyendo tanto por el tiempo, pero sí lo voy a leer. Que puse a cargar mi otro teléfono donde tengo todas las citas, pero aquí está. 2 de Samuel 21:20. Fíjense. Dice, después Rispa, 21:10. Después Rispa, la hija de Ajá y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos salvajes, despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Una vez más, esta mujer dice que estuvo ahí una temporada completa de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos. Las aves de carroña y las aves inmundas es lo único que saben hacer, despedazar, acabar. ¿Qué alimenta a las aves, a los espíritus? ¿Por qué se alimentan ese género de demonios? Se alimentan de los hijos que han muerto. Y en este tiempo muchos han apostatado, muchos han vuelto atrás y de ellos se alimentan los espíritus. Por eso tenemos que permanecer firmes, firmes, porque cada una de estas acciones despiertan a estas aves de los cielos, inmundas, carroñeras, animales sucios, que les gusta lo muerto, que les gusta matar, destruir. ¿No son así los demonios? Y más que eso, por eso tenemos que permanecer firmes. Claro que podemos fallar, pero apartarnos, mucho cuidado, mucho cuidado. Dice la palabra en Mateo 17:21 que este género también se refiere a las aves, sale con ayuno y con oración. Que este género sale con ayuno y con oración. Y nosotros, ¿qué deberíamos ayunar? No solamente los alimentos. Hay personas tan ordenadas con su alimentación. Hay gente tan disciplinada que tú le hablas de un ayuno y pues no es tan complicado, porque tienen bastante gobierno y dominio propio sobre azúcar, sobre soda, sobre, no sé, pero aquí yo creo que también se refiere a ayunar de rumores, a ayunar de chismes, a ayunar de pisotear la semilla. Y de esa manera, esos géneros, esos demonios, esas aves de los cielos, van a salir, van a salir. Y vamos a terminar con una escritura más. Déjame ver si la anoté aquí. No la tengo aquí, pero
todas conocemos esta parte de la palabra. Es lo que les decía hace rato, ¿no? A veces a mí se me olvida dónde están. Sé lo que dice, pero no siempre me recuerdo de todos los versículos, capítulos, libros, pero en eso estamos. El Espíritu Santo es mi ayudador y me está ayudando de una manera. Pero algo que también alimenta estas aves de los cielos es la ingratitud. Esto para mí, yo por experiencia, porque he sido desagradecida y porque han caminado personas sumamente desagradecidas a mi lado, me doy cuenta que es algo tremendo. Ahorita me quedo así porque estoy pensando en una situación que me pasó este tiempo, ¿no? Con una persona que eso sucedió. Pero cuando Noé está en el arca y mandó a la paloma, fue algo muy distinto a lo que sucedió cuando mandó al cuervo. El cuervo ya no regresó. El cuervo ya no regresó. Yo me puse a pensar en ese cuervo, ¿verdad? Porque también las aves de los cielos representan esa ingratitud. Una persona desagradecida. Imagínate, este hombre Noé lo cuidó todo ese tiempo, ese cuervo. Yo pensaba así, ¿no? Lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, lo metió al arca. Y cuando lo envió, cuando ya lo cuidó, lo alimentó, lo atendió, estaba sano, estuvo a salvo todo ese tiempo que estuvo bajo el cuidado de ese hombre de Dios. Y entonces Noé vio una oportunidad y dijo, bueno, ahora que ya estás listo, para que tú seas testigo del testimonio de lo que Hashem, el eterno Dios, va a hacer con una nueva generación. Pero ya no volvió, ya no volvió. Seguramente encontró un lugar y puso sus pies ahí en la tierra y se quedó. Pero eso, ahora que le pido al Espíritu esa revelación, nada está puesto así como para rellenar un capítulo, un renglón en la palabra. Todo tiene tanto significado. Por eso el Antiguo Testamento es importante leerlo tapa a tapa, porque es la sombra de lo que iba a venir. Entonces, a veces nosotros yo creo que ya terminamos estos 2 años del Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento, la verdad, hemos leído poco. Sino que ahorita, como ya terminamos el Nuevo Testamento, viene esa pasión. Acá en Zacatecas estamos con Hebreos ahorita. Vamos al capítulo 3. Y con el primer versículo donde habla del sacerdocio, del sumo sacerdote, le pregunté a mi esposo, amor, en 15 segundos dime, háblame del orden de Melquisedec. Se me vino así. Y mi esposo me lo explicó rápido, me fui a la Biblia y dije, no, pues tengo que leer Éxodo. Tengo que meterme al Antiguo Testamento porque es fascinante, es maravilloso entender a Jesucristo según el orden de Melquisedec. Desde Génesis, luego viene Abraham, luego viene David y en Jesucristo viene el cumplimiento. Entonces es importante, así desde que la paloma la envió Noé y luego fue el cuervo, porque en el ámbito espiritual pues todo tiene un significado. El tabernáculo es algo impresionante, el significado que eso tiene. Eso cambia vidas. El entender esas profundidades no te mantiene en un lugar incorrecto. Yo lo dije hace ratito, equivocados, fallando, pero sin apartarnos. Entonces, también eso representan las aves de los cielos. Alguien que tiene ingratitud, alguien que no tiene ese corazón agradecido. Y tiene que ser, imagínate, una persona que no es agradecida, chismea, murmura, ¿cierto? Claro. Entonces, una persona así generalmente no cumple sus promesas porque te dice, yo voy a estar aquí hasta el fin. Y el día de mañana tú lo ves en otro lugar. Así lo hayas cuidado 10 años, 20. Dios es un Dios de orden y de temporadas. Esa cuestión de Dios me habló y me dijo y que yo voy a ir y que a veces no es como pareciera. Yo estaba viendo algunos datos, porque estos son datos. Moisés estuvo
de 40 años en el desierto, ¿verdad? Él llegó cuando tenía 40 años al desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto. O sea, no es que él dijo, no es que ya Dios me habló, yo ya me voy, ya Dios me habló. Y luego otros 40 años estuvo Moisés con Séfora, su esposa. Y luego 40 años en el tema de matrimonio antes de ser llamado al ministerio. Entonces este hombre vivía las temporadas y pasaba los procesos y es un ejemplo. Moisés es un ejemplo de gratitud, de amor, de obediencia, de cumplir lo que dices, de permanecer y de que todo lo que el Señor había hecho para su vida se cumplió. Sí, tuvo errores, pero se cumplió lo que el Señor dijo. Y creo que aquí podemos cerrar este tema, esta parte de entender los aires, los espíritus, lo que se mueve. ¿Cómo podemos despertarlos? ¿Cómo los atraemos? ¿De qué se alimentan? Porque a veces pensamos que ellos hacen todo porque en un lugar donde hay armonía, donde hay paz, donde no hay chismes, donde todo el mundo se da las gracias. Acá estamos desde el principio pues de esta reflexión, un hogar donde la palabra no se pisotea, ¿verdad? Se me olvidó esa palabra de pisotear, donde no se pisotea la palabra, donde con nuestros actos cuidamos esa semilla, donde no nos atrevemos a hablar mal de otro, como dice Eclesiastés, ni a mofarnos, ni a burlarnos, ni a levantarnos en contra de los que el Señor nos ha dado como autoridad. Nosotros como iglesia, nosotros como pastores rendimos cuentas, nosotros no andamos inventándonos nada, nosotros tenemos una cobertura y rendimos cuentas, y en este tiempo estas verdades nos han ayudado a no pisotear la palabra, a sujetarnos, a hablar prudencia, a ser agradecidos, a tener un corazón de pacto. El pacto del matrimonio no se rompe, y no voy a hablar mal de nadie. No es mi intención porque no lo voy a hacer. Pero hoy en día hay cantidad de lugares donde se predica la palabra y el pastor lleva 4 divorcios, 3 están en adulterio. Se escucha mucho eso porque las aves de los cielos vienen y roban esos pactos. Porque el pacto del matrimonio es hasta que nos muramos. O sea, el ir y hacer un pacto de matrimonio es hasta la muerte. Pero ¿quién robó esa promesa? Las aves de los cielos, los demonios, los espíritus vinieron y robaron esa promesa de que íbamos a estar hasta que la muerte. Así que, hermanas, pues no despertemos las aves de los cielos por ser desagradecidos, por tener un corazón de ingratitud. Y bueno, pues oramos, me permiten orar para terminar, y de aquí yo me voy a mi otra reunión, pero quiero orar. Padre, gracias, Señor, gracias porque tu misericordia hoy viene, Señor, y nos revela armas, instrumentos de guerra, nos equipas para la milicia de los últimos tiempos. Señor, ayúdanos a tener un corazón enfocado, a afirmarnos en tu palabra, en tu verdad, y Señor, estar audibles, estar apercibidos al mundo espiritual, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, se mueven en los ámbitos de los cielos. Pero gracias, Señor, porque tú eres el más poderoso, el todo suficiente, el invencible, el victorioso. Tu nombre de guerra es Jehová. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres nuestro estandarte de victoria. Tú eres el que pelea por nosotros, el que va delante de nosotros en la batalla. Gracias, llamamos tu nombre, y Señor, que tu palabra sea sembrada y esta verdad sea una rema para nosotros esta noche, algo que vivamos,
que vivamos y que enseñemos por donde vayamos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le dejo el lugar a la pastora Rosita.